marchados. La cuestión es cómo responderán Podemos y por ahora yo creo que no lo están haciendo bien ante esa primera mancha de corrupción. También tenemos que dejar también un poquito claro que cuando un partido político, sobre todo, cuando más incidencia es un gobierno, por ejemplo con el gobierno de español, que también se mete en esa guerra mediática y esa guerra de destrucción, de insulta, de miente, de calumnia. Por ejemplo, incluso hoy el propio Margallo decía que entre Syriza y Podemos había lazos con Vladimir Putin. O sea, ya vale cualquier, cualquier tipo de relación para intentar espolear algún tipo de polémica. Y comunicacionalmente creo que es muy interesante porque lo están intentando situar en la extrema izquierda Podemos, ¿no?, que es donde tiene más votos, pero su manera de comunicar es transversal. Está intentando tocar a todos los ciudadanos en España, como pasó con Syriza. Por ejemplo, la palabra patriotismo, que en España en muchos casos ha sido muy de la derecha, en estos momentos, es decir, ¿es patriota seguir con los desahucios? ¿Es patriota seguir con la crisis que tenemos, con el desempleo más allá del 25%? Entonces, esa situación creo que, en cierta medida, con respecto a los medios de comunicación, creo que es interesante que son unos desconocidos y hay que empezar a conocerlos. Bueno, también es una realidad. Es un matrimonio nuevo, eso que está diciendo extrema izquierda, si es que podemos llamarla extrema, con patriotismo y nacionalismo. Eso es lo que te iba a decir. Estamos hablando de que ambos partidos, tanto sea la izquierda como sea la derecha, estamos hablando de un cierto nacionalismo, como se está viendo, por ejemplo, con Le Pen. También estaba otros grupos de los euroescépticos, el UKIP, etcétera, etcétera. No sé, Gonzalo, con el tema del patriotismo, tú has tenido la oportunidad de hablar con un experto que nos puede abrir un poco más los ojos sobre esto, ¿no? En efecto, hemos hablado con Ignacio Torreblanca sobre cómo de la Unión Europea hemos pasado al resurgir del sentimiento nacionalista, y esto es lo que nos decía. Yo creo que hay un resurgir del nacionalismo en toda Europa, dentro de la Unión Europea, fuera de sus fronteras, y una tensión enorme entre todos los que mantienen un proyecto abierto y los que mantienen un proyecto cerrado. Yo creo que en ese sentido el caso de Rusia también es un factor muy, muy importante de este auge de los nacionalismos que se van replicando frente a un proyecto europeo que pretende ser abierto e incluyente. Sarkozy decía que la extrema derecha y la extrema izquierda son lo mismo, y esa misma analogía la hacen, por ejemplo, Podemos en España, hablando de los partidos tradicionales. ¿Crees que realmente se ha empobrecido tanto el espectro político? Bueno, es que lo que estamos viendo es más bien la traslación o la sustitución de un eje que tradicionalmente ha sido el eje izquierda-derecha, que muchos pueden pensar que es una reliquia de la Guerra Fría, el pensar en esos términos, y ese es el caso también de Podemos, pero de otros partidos en la derecha que pretenden decirnos que este eje ya no funciona y que tiene que ser sustituido por un eje, digamos, en vez de horizontal, vertical, que sea internamente los pueblos contra las élites o los pueblos contra la casta, contra sus oligarquías o sus gobiernos, y externamente también las naciones contra esas instituciones supranacionales, ¿no? Y entonces en esto sí que es verdad que hay una igualación entre fuerzas de extrema izquierda-derecha. El hecho, por ejemplo, de que la victoria de Syriza en Grecia haya sido bienvenida por Marine Le Pen en Francia, que es lo que motiva este comentario de Sarkozy, o que el frente, el UKIP en el Reino Unido también lo esté haciendo, es muy significativo. Y a su vez todos ellos también son unos gran admiradores de la Rusia de Putin, porque representa estos valores soberanistas de defensa del interés nacional y de plantarse frente a un orden multilateral. Un último aspecto. ¿Crees que estamos ante el fin de un ciclo, el fin de una era o de una manera de entender política, o simplemente en un cambio menor es un relevo generacional? Porque, por ejemplo, Tsipras y Pablo Iglesias de Podemos son políticos de menos de 40 años y no podemos decir hoy día que la juventud sea precisamente apolítica. Bueno, yo creo que esas juventudes sí que responden al hecho de que hay una nueva generación en política, joven, que va a tomar el relevo, pero yo no creo que estemos ante un fin de época. Es verdad que Europa está sometida, y la Unión Europea en concreto, a múltiples desafíos, tanto internos como externos, y que hay visiones muy contradictorias. Hay algo que es un momento definitorio, y es saber si va a poder aguantar esta visión europea abierta del mundo frente a los que intentan cerrarla y romperla.
Pues este es el testimonio, está sobre la mesa. Claro, decir, por ejemplo, que no a la troika o la subida del salario mínimo, pues que no deja de caer en un poco de lenguaje populista, en este caso. Puede ser que sea populista, pero la realidad es que están diciendo cosas de sentido común. Es decir, poner los intereses de la gente por encima de los intereses de élites económicas y políticas. Sí, ¿Cómo se hace? financiero. ¿Cómo se hace? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero el lenguaje, ante una situación de crisis como la que vivimos, de arropar a los que más sufren, tiene todo el sentido Lo que común. pasa es que eso también es verdad que ellos escuchan lo que el ciudadano quiere decir, ¿no? O al revés. Bueno, una nueva relación de amor, y eso lo estamos viendo en las elecciones de Grecia. Yo me quedo sobre todo que después del 2008, de años de crisis, hay un cambio. Y hay un cambio de que la juventud es cada vez está más politizada, y es un debate que todo el mundo lo vive en su día a día. Y también, por ejemplo, tenemos, como decíamos, a nuevos protagonistas políticos que son más jóvenes. O sea que también veo un relevo ¿Quién generacional. pensaría que en España podría ocurrir esto hace 5 años, donde el bipartidismo estaba totalmente implantado y de repente entra gente nueva que cuando tú lo veías en Latinoamérica o en otros lados, ya sea positivo o negativo, cuando entraban nuevas figuras, uno Bueno, lo que pensaba pasa que que en Europa estaba totalmente... En España no era había posible. partidos- ¿Veíais la figura de Europa como algo inexpugnable, a pesar de que había también cortes nacionalistas Es que, en la muchas figura de partes? Europa siempre ha estado muy direccionada, ¿no? Digamos, aunque fuera un parlamento y fuera una comisión, siempre ha estado en manos de quien ha estado en manos. En este caso ha sido Alemania. Quizás el poder la ha embriagado tanto que no ha sido capaz de ver, sobre todo, las polarizaciones de los países del sur y del norte, realmente los extremos, donde se está generando un movimiento, no te voy a decir que sea peligroso, como antes decíamos, antieuropeísta. Es como lo que tú antes estabas planteando del tema de las dos Europas. También hay muchos expertos, demasiados analistas, que no hablan de esto, sino que son casos particulares dentro de un todo, ¿no? Dentro del bloque europeo, no sé. Sí, yo creo que evidentemente se están viendo las dos polarizaciones. Antes decíais la izquierda que se suma con la derecha. Los nacionalistas se suman también a ese grupo. Claro, ¿qué puede generar cuando tienes, digamos, un enemigo común? Yo creo que simplemente el debate y la crisis de Europa se pone sobre el tapete cuando hay una crisis de bienestar social. Cuando no importa si somos europeos o no, somos españoles, somos franceses, somos alemanes o griegos, pero pertenecemos a un ente mayor y no entra en contradicción con nuestro bienestar social. Pero cuando este está en juego, sí está. Claro, pero en ese caso tendríamos que ver esos pasos que tú dices, evidentemente cuando realmente los procesos se trastocan y se trastornan. Bueno, chicos, perdonad que os corte Sí. porque para arrojar un poco de luz sobre este tema de los sentimientos, de los nacionalismos en frente del sentimiento de Europa que tanto se nos ha vendido, bueno, pues vamos a hablar con Luis Fernando Medina, profesor e investigador de la Universidad Carlos III y miembro de la Fundación Alternativas. Luis Fernando, el sentimiento europeo que tanto, como decía, se nos había vendido, se ve en peligro. Los nacionalismos, los nuevos partidos políticos que surgen, cuestionan tanto la idea de una Europa unida. Sí, yo creo que el proyecto europeo se ha visto sacudido por la ruptura de varios consensos y el surgimiento de nuevas realidades. Yo creo que el proceso de integración europea, como lo conocíamos desde los tiempos de la posguerra, había estado basado sobre la base de democracias que resolvían sus conflictos básicamente en torno a una articulación entre sector empresarial y sector obrero. Básicamente surgió el consenso keynesiano en los años 70 y se fractura ese consenso en los 80 y Europa empezó a transitar más hacia un proceso de integración basado en la financialización y la liberalización. Un proyecto que riñe con las premisas anteriores, un proyecto en el cual los riesgos se transmiten a los ciudadanos, que era lo contrario a lo que se había buscado antes. Entonces, estas nuevas líneas de conflicto pues crean nuevas realidades. Los partidos tradicionales en Europa pues no estaban preparados para estas nuevas realidades y cuando en los años buenos pues obviamente todo el mundo se puede adaptar fácilmente. Es cuando viene la crisis, cuando este nuevo proyecto de Europa, esta nueva integración sobre esas nuevas bases, el proyecto ya del euro, que es de unos requisitos muy específicos que no tenía la integración europea antes, cuando ese proyecto entra en una fase de crisis como ahora, pues ahí es cuando coge a los partidos políticos con el pie cambiado y no tienen capacidad de reacción, no tienen los reflejos, no tienen las bases sociales para hacerse sentir.
y entonces empiezan a surgir expresiones por todos los lados del espectro político. Saludos, Luis. Quería preguntarle, hay mucha incertidumbre, mucho miedo incluso, y yo tengo la tentación, estaba hablando de la historia reciente, pero de mirar en la historia. A mí hay cosas que evocan lo que uno lee sobre mayo del 68 con esta juventud que quiere cambio, pero también veo el surgimiento de los nacionalismos. ¿Qué te inspira a ti este momento mirando a la historia? Bueno, sí, tienes toda la razón. Es un momento con mucha incertidumbre, un momento con muchos riesgos. Yo creo que es el momento de que Europa se pregunte sobre qué base va a continuar su integración, sobre el papel, la idea de que las grandes democracias industriales del mundo se unan. Es una maravilla, ha sido una inspiración para el mundo y el mundo necesita un faro democrático y próspero como Europa, pero obviamente la forma como ha transcurrido la integración en los últimos años, con pérdida de legitimidad democrática, con pérdida de espacio político, con pérdida de iniciativa para los electorados, pues está haciendo que las respuestas que surjan sean a veces nacionalismos atávicos de los años 30 o movilizaciones espontáneas que fluyen por fuera de los sindicatos, por fuera del mundo fabril, que vinculan más a las juventudes, y ese choque de proyectos, o sea, esos proyectos pues están todavía en la periferia, pero sí están cuestionando. Esa es la hora de que Europa se pregunte qué clase de Europa quiere ser, si quiere ser una Europa que protege a los ciudadanos, que ofrece garantías políticas y económicas, o si es una Europa que está a merced de los flujos financieros y de la liberalización bancaria. Luis, ¿crees que hay una situación en estos momentos donde ha habido una Unión Europea que se ha integrado a través de la economía, pero no hay un verdadero proyecto político y no un proyecto mirando hacia los ciudadanos? Breve, Luis, que tenemos poco tiempo. Exacto. Ese para mí es... sí, ese es uno de los problemas cruciales. Se hizo una integración basada en los factores económicos, una integración basada en el capital, especialmente el capital financiero, pero nunca se buscó crear un espacio político común, nunca se buscó crear mecanismos de solidaridad entre ciudadanos europeos. Y entonces, obviamente, esa asimetría es la que está fracturando Europa. Europa tiene que entrar a preguntarse qué rumbo va a tomar. El actual rumbo creo que lleva hacia mayores resquebrajamientos, a mayores fracturas y más incertidumbres. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando Medina, por el testimonio. Estamos muy mal de tiempo, chicos. Os pediría un ejercicio que se hacía en redacción periodística. Resumimos la realidad que vivimos ahora y la que creéis que va a volver, que será en el futuro, en titulares. Fran. Yo creo que estamos en momento de crisis. Crisis en griego era cambio. Estamos en un momento, tocan tiempos de cambio. Las dos preguntas es cómo va a ser ese cambio, si va a haber una Europa más plural por un lado, y por otro lado, si esos cambios van a mirar hacia los ciudadanos o van a mirar hacia las élites económicas y políticas. Me quedo con cambio. Asier. Yo quiero ser un poquito más cauto porque no deja de haber millones de personas, millones de europeos que están desilusionados con lo que está sucediendo, la crisis económica, política y presencial. Y pues creen en promesas de figuras rupturistas, pero también no hay nada más peligroso, no olvidemos, no hay nada más peligroso que las vueltas a los populismos y nacionalismos, como bien apuntaba antes Gonzalo. Temor, me quedo con temor. Yo hablo de regeneración, no sabemos si va a ser constructiva o pavorosa, como dice Asier, pero en cualquier caso me quedo con que el lenguaje político está hoy día más cercano a la calle que a la institución. Y cercanía. Bueno, pues nosotros hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, chicos, por esta intervención. Gracias a los expertos y también, bueno, pues a todo el equipo técnico y producción que ha hecho, bueno, pues este programa que haya podido ser una realidad. Haber arrojado un poco más de luz sobre estas nuevas fuerzas políticas que surgen en Europa y por algunas que están aletargadas y que están cobrando fuerza frente a los partidos tradicionales, a los pesos pesados, en una palabra, que pronto pueden dejar de serlo. Y termino con una cita, como digo, agradeciendo también a todos mis compañeros de mesa, también a la producción en Madrid y al equipo técnico. La cita es de Jacques Beignet, un clérigo y un escritor francés que refleja la realidad de hoy y dice que la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Muchas gracias, hasta la próxima.